Bueno, aunque luego se hará, supongo, la presentación de los miembros de la mesa en la que se va a desarrollar el coloquio, aquí ha aceptado ayudarnos en la moderación Blanca Lleó, que todos conocéis, profesora titular de esta escuela en el Departamento de Proyectos. Cuando queráis. Gracias. Cuando quieras. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Castellanos, soy arquitecto, profesor de proyectos en la Escuela de Valencia. El título de mi comunicación, como ven en la pantalla, es Miradas desviadas, haz y en vez de la obra de arquitectura. Lo primero que tengo que explicar es que cuando se produce la petición de comunicaciones para este congreso, yo acabo de leer la tesis doctoral y pienso que es un buen momento para reflexionar sobre cuál había sido la metodología, si es que había existido, si había sido sistemática, si había sido consciente. Es decir, para reflexionar un poco sobre el cómo y no tanto sobre el qué, ¿no? Sobre el contenido de la tesis. Pensaba que si mi trabajo, si había algo que se podía considerar original o inédito, como se le presupone a todas las tesis doctorales en lo que yo había desarrollado, desde luego no era la elección de un arquitecto o de una obra ignorada o desconocida o no lo suficientemente estudiada, sino el desarrollo, yo creo, de una mirada ligeramente distinta sobre las mismas cosas. Una mirada que a mí se me antojaba más incisiva. Y para explicar precisamente, yo creo que el carácter de esta mirada aludía un poco metafóricamente a la visión del tramoyista, de aquel que se permite contemplar la obra desde fuera, ajeno un poco al hechizo de la representación. Tantas veces nuestra mirada se focaliza en el centro. Creo que esta imagen es suficientemente elocuente. Y pretendemos explicar las obras de arquitectura a través de sus aspectos más visibles o más representativos. Y creo que ciertamente esta atención focal es adecuada para explicar o para adentrarnos en obras como esta que traigo aquí, de Brunelleschi. Perdonad que las obras sean un poco antiguas, pero soy un poco incorregible en estas cosas. Creo que efectivamente en este caso la obra es lo que vemos de ella, mediante una mirada que podría denominar franca, literal, diáfana, como la propia obra. El arquitecto pretende hacerse entender y quiere que su obra sea efectivamente inteligible. Sin embargo, creo que esta atención focal no es adecuada o no resulta suficiente para explicar otras obras de arquitectura y traigo como ejemplo otra capilla, la de San Carlino, en este caso de Borromini. Creo que en este caso sucede precisamente lo contrario que en el anterior. Creo que lo que vemos de la obra nos invita precisamente a cuestionarnos sobre lo que no vemos, sobre lo que el arquitecto atesora en el doble fondo de su obra, sobre su secreto. En este caso, la atención focal, la visión focalizada hacia el centro no nos es suficiente para explicar la obra. Necesitamos buscar a partir de aquí un punto de fuga, adentrarnos entre bastidores, en ese lugar donde dicen se representa la intriga esencial. Desde aquí, desde dentro del muro, somos ya como ese tramoyista al que aludía antes, que descubre facetas nuevas de la obra. Descubre, por ejemplo, cómo se produce el encaje de la elaborada forma de la iglesia en el local que ocupa dentro del convento. Un poco más allá, estamos ya a la espalda de algo. Estamos a la espalda de la obra y, sin embargo, la obra de Borromini continúa estando aquí presente. Pero ya no nos subyuga o ya no nos somete como cuando estábamos debajo de la cúpula. Ahora diríamos que nos deja pensar con claridad, nos deja explicarla prescindiendo de los grandes principios. Me gusta este lugar porque creo que es más accesible a lo que confieso es mi falta de erudición. Dice Carlos Martí Arís, alguien a quien ya se ha citado en varias ocasiones en este congreso, no en vano,
que el propósito del crítico en arquitectura es desmontar la obra para averiguar cómo ha sido hecha. Eso es precisamente lo que intento hacer con este ejemplo y lo que he intentado hacer en el resto de la investigación, alcanzar los estratos más profundos de la forma, ahondar más allá de las apariencias, descubrir un poco cuál es el mecanismo que da soporte al artificio, a esa representación. Desde luego, no podemos hablar ahora de atención focal, sino precisamente de lo contrario, de una visión periférica, de la periferia del plano, de la periferia también de la obra. Estamos en el límite y esto nos permite precisamente reparar en cuestiones accidentales que quizá, solo quizá, puedan desvelar alguna verdad, como por ejemplo esta vidriera que parece haberse desencajado literalmente del muro de fachada. Podríamos preguntarnos, ante esta escalera irregular, helicoidal, asombrosamente encajada en un residuo de la planta, ¿qué nos puede decir esta escalera de la obra de Borromini? ¿No nos habla en realidad del conflicto con mayúsculas, pese a su discreción, entre la arquitectura y la ciudad? ¿Qué nos cuenta de San Carlino esta puerta desnuda? Dice Jos Perec, un escritor francés, que quien nos habla es siempre el acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario. Yo diría, hablando de este caso, la mágica transformación del perímetro sinuoso de una iglesia en la plenitud de su cúpula oval. Sin embargo, nos advierte el escritor, no perdamos nunca de vista lo esencial. Mi propuesta es mirar la obra, y esta a modo de ejemplo, de una manera nueva, levemente desviada. Reparar, por ejemplo, en esta puerta desnuda, despojada de todo lo que el resto de la obra de Borromini ostenta. ¿Puede revelarnos algo que sea sustancial? Desde luego, ante ella, la obra ya no nos somete, nos deja pensar con claridad, no nos paraliza, y creo que esa es precisamente la ventaja de esta mirada, como decía antes, levemente desviada. Nada más. Bueno, mi nombre es Amanda Martín y vengo en representación de mi grupo de investigación, cuya responsable Luz Valderrama no ha podido asistir, entonces yo voy a leer la comunicación. La comunicación, un diálogo con el ser y el deber ser de la investigación en arquitectura, muestra un esfuerzo de aclaración de una situación que no deja de poseer una cierta novedad, al menos en su tratamiento, la investigación arquitectónica reglada de acuerdo con las pautas de investigación científica. Se pretende dar cuenta más de las dudas y de los interrogantes que de las certezas, dar forma a una doble tensión que permita conservar la frescura de dos acciones para nosotros inseparables, investigación y creatividad, y a la vez dar forma a un rigor necesario para la adecuada transmisión del conocimiento y para el funcionamiento de un grupo que pretende crecer y hacer crecer con él a todos sus participantes. En el contexto general es de una atmósfera que acentúa el valor de la reflexibilidad general. En dicha envolvente, la investigación se convierte también en lugar de reflexión y objetivo central de los esfuerzos sociales. En este sentido, se abren 4 campos fundamentales para la reflexión con los que estableceremos un diálogo. Que la disciplina y sus distintos campos o quehaceres tienen que producir literalmente dichas distintas categorías de prototipos parece fuera de toda duda, pero también la urgente necesidad de profundizar en investigación fundamental. Se asume de forma más sencilla en nuestra disciplina la investigación aplicada y la relacionada con el desarrollo de las tecnologías. Sin embargo, en este punto es crucial dirigir los esfuerzos para dibujar una cartografía que despliegue nuevos conocimientos y desarrolle nuevas teorías. Se trata de un reclamo hacia el impulso de la investigación básica en arquitectura, profundizando en los fundamentos como base de creación del conocimiento. El problema es que
la maquinaria existente no se amolda a nuestra forma de trabajar. Sin embargo, hay dos formas de enfrentarse a este problema: la huida o la lucha por hacer que los mecanismos actuales se definan y perfilen mejor según nuestras necesidades. Así, los nuevos paradigmas nos reclaman una permutación en nuestras estructuras, teniéndonos que enfrentar a situaciones nuevas que exigen nuevas metodologías de actuación, para lo cual es necesario un cambio de actitud frente a los nuevos retos. Existe una posible contradicción entre los requerimientos sociales, los propios de los ecosistemas, los ambientales y los empresariales, entre otros. Compatibilizar algunas de estas cuestiones, a veces aparentemente contradictorias, será parte del trabajo. La palabra crisis procede de la palabra crisol, el lugar donde se funden los materiales para conseguir un nuevo elemento de calidades superiores. Se trata de etapas especialmente increíblemente creativas. Por otro lado, el proceso de Bolonia, con la supuesta cualificación de los conocimientos, apuesta por una especialización continua, donde será cada vez más fácil atender a la investigación aplicada, por falta de capacidad de plantear problemas generales aplicables posteriormente a contextos particulares. La necesidad demanda la investigación sobre los procesos de producción. La revolución industrial estableció un sistema donde se producía lo máximo con el menor costo posible y el menor tiempo posible. Es necesario repensar qué hubiera pasado si las variables del problema hubieran sido otras, para construir ahora otros posibles marcos de actuación. En el grupo de investigación del que formamos parte, Ingentes, una de las prioridades es la construcción en sí del territorio, con la revisión de cuáles deben ser las reglas del juego para la generación de otros nuevos. Esta sería la respuesta a la escala macro de la investigación, y en paralelo a este tipo de trabajo se requiere de un estudio de escala micro, en la que la experimentación vuelve a estar del lado del estudio de las variables, pero esta vez para la averiguación de cuáles son o deben ser las atmósferas que construyen nuestro hábitat. En cuanto al método de investigación, se considera la perspectiva del laboratorio en red o colaboratorio en un momento en el que la competitividad del capitalismo ha demostrado su incapacidad para procurar un futuro mejor. Necesitamos un cambio para beneficiarnos de la cooperación y así, mediante la colaboración, se pueden alcanzar retos de alta complejidad, donde el conocimiento compartido y elaborado de forma colectiva brindará unas nuevas posibilidades mayores para resolver los problemas ante los que nos encontramos. De aquí el interés de los colaboratorios como concepto de trabajo, como ganancia en los procesos para resultados de investigación más potentes. Se trata de laboratorios de proyectos colaborativos interdisciplinares, son espacios estables de intercambio, reflexión y creación colectiva, donde el aprendizaje circular no termina, y son proyectos abiertos a la colaboración con el objetivo de obtener mejores resultados que con un equipo clásico de trabajo. El grupo de investigación, consciente de este nuevo requerimiento de nuestro presente, desarrolla un trabajo de investigación que dará forma a un posible colaboratorio en el que han sido convocados diferentes disciplinas y diferentes áreas del conocimiento, que trabajan además en 3 escuelas diferentes y facultades del territorio andaluz, construyendo una red autonómica. Los marcos de control, cuyo objetivo principal debe ser apostar por la calidad, evalúan los proyectos de investigación en base a numerosos criterios. La evaluación es un instrumento que básicamente nos sirve para resolver la asignación de recursos y, por tanto, la posibilidad de la existencia de un proyecto de investigación y su continuidad en el tiempo. Los proyectos de investigación son examinados bajo criterios que pueden poner en peligro los auténticos objetivos de los mismos, los cuales deben ser transformados con la única finalidad de ser aceptados. Así, los procesos creativos pueden estar no solo coartados, sino redireccionados de forma más o menos inconsciente, intentando generarse un producto viable ante los ojos externos. Sin embargo, esta situación encuentra sus vías de escape
mostrando una cara ante los sistemas de evaluación externa y otra cara en cuanto a la búsqueda de resultados acordes con el auténtico objetivo de investigación, perfilándose así los objetivos durante el camino recorrido. Por lo cual se pone en duda la coherencia entre la propuesta brindada en las diferentes convocatorias y los resultados finales. Bueno, termino aquí. Gracias. Sí. Bueno, continúo con la otra propuesta. En esta comunicación, por eso he cambiado el orden, porque es una cuestión más específica del trabajo del grupo de investigación y no tanto una reflexión o una presentación de las dudas acerca de lo que es la investigación en arquitectura. Empiezo. La crisis de la planificación territorial reside, aunque solo parcialmente, en su carencia de estatuto científico. Por eso las disciplinas del territorio deben reformarse a fondo. Nuestro grupo de investigación pretende analizar el cambio territorial a partir de la delimitación precisa de ciertos fragmentos territoriales a distintas escalas, que sirvan de laboratorio para definir instrumentos que acerquen con mayor precisión a la comprensión del cambio territorial y sus patrones. Asistimos a la formación de un nuevo territorio y no cabe seguir insistiendo en la aplicación de los mismos instrumentos de planificación. En el territorio y en los sistemas de ciudades, estas nuevas realidades en redes focales, en nuevas redes focales, verdaderos atractores, crean las topografías y las topologías urbanas emergentes. Sin embargo, sus relaciones no podemos describirlas con los conceptos de viejo cuño, del tipo equilibrio-desequilibrio, centro-periferia, con conceptualizaciones duales y lineales, incapaces de dar cuenta de lo que viene sucediendo. El uso de conceptos de este tipo volvería a traernos al ámbito de los modelos lineales de análisis. Pero las cuestiones presentes son muchas más y no es posible encubrirlas solo con referencias más o menos acertadas sobre estratos, flujos, nodos, redes y demás. Hay que incluir en este estado de la cuestión los esfuerzos que venimos realizando respecto a la territorialidad, lo cual supone planos como lo relacional, el cuerpo, la calidad del hábitat social y muchos otros. También que la ordenación se refiere a cosas que se proyectan y se disponen en el territorio. Hemos de tener en cuenta que existe un difícil campo de fricción entre la ordenación del territorio, la organización administrativa, el desarrollo regional y el planeamiento urbanístico, de tal modo que si uno examina los documentos de ordenación del territorio elaborados en las diversas comunidades autónomas españolas, percibe que cada una se enfoca desde un sentido específico. Si trascendemos al ámbito español, no ocurre algo diferente. Tanto es así que no ha sido posible en Europa llegar a un acuerdo sobre una denominación única para todos los países. Por su parte, la Unión Europea tampoco ha conseguido concretar un marco común y, aunque dispone de la Estrategia Territorial Europea, esta no es un marco normativo. Por tanto, la ordenación territorial no ha conseguido estructurar un marco o modelo de referencia con alguna capacidad de permanencia. Así, podría concluirse que la realidad del territorio se ha vuelto más compleja y, sin embargo, los instrumentos destinados a la planificación no lo han hecho con la misma intensidad. De forma que la ordenación pierde cualquier capacidad propositiva sobre el territorio, apoyada en la ausencia de evaluación, seguimiento e investigación de las consecuencias derivadas de su aplicación. El proyecto en el que trabajamos, en el grupo de investigación, parte de estas constataciones y pretende precisamente convertir el territorio en fuente de conocimiento para la ordenación y los proyectos.
lo que presupone la observación detenida y continua de sus procesos a distintas escalas o de formas distintas de manifestarse de los procesos comunes en cada escala. Un volver efectivo al territorio que incluye la aclaración conceptual del mismo. Por territorio laboratorio entendemos la acotación de un ámbito territorial concreto, significativo, o que pudiera serlo en el futuro, que será objeto de estudio a lo largo de un periodo de tiempo sustancial. Tal vez la figura más cercana sería la de territorio monitorizado, objeto de estudio y evaluación de su proceso. La idea de los territorios laboratorios, con sus distintas escalas, presupone el uso consciente de unas metodologías y unos instrumentos con capacidad aparente de producir resultados homologables y comparables, con independencia de que deban existir y darse marcos de flexibilidad. Hasta ahora, la delimitación útil era el límite de los términos municipales, así que superar esa condición y reorientarla hacia objetivos menos simples que los intereses reales del planeamiento clásico debe ser un objetivo a investigar. Solo su formulación ya sería un avance en el conocimiento y con ello queremos decir que la investigación que ponemos en marcha no tiene por qué ser ambiciosa en dimensión, sino paradójicamente en sus planteamientos de investigación. Nos referimos a que de manera muy simplificada se siguen estudiando puntos y no vectores, líneas o dinámicas interterritoriales o intraterritoriales, asuntos todos donde Andalucía, quizá más que en otros territorios supuestamente más avanzados, debería ser un laboratorio de referencia. En definitiva, la delimitación de los distintos territorios laboratorios supone siempre su entendimiento como conjunto, a los que se aplicarán instrumentos de análisis homologables que formarán parte del arsenal instrumental y analítico de todos los investigadores, aun cuando será su puesta en funcionamiento la que determinará los mismos y, en este caso, la búsqueda, concreción y aplicación de los instrumentos forma parte de la investigación misma. Muchas gracias. La siguiente comunicación es de Alberto Gamboa. ¿No está Alberto Gamboa? Pues entonces pasamos a la siguiente. Antonio Jesús García, ¿está? Sí, pues pasamos, por favor. Si acaso lo incorporar. Buenas tardes. Agradeciendo de antemano su atención, quisiera simplemente aportar algunas reflexiones, si cabe, generales, aglutinadas bajo el título Investigar la praxis proyectual. La capacidad de crear, transformar, proyectar es posiblemente la más característica del arquitecto. Plural, cambiante y heterogénea, constituye también uno de los campos de investigación de mayor complejidad, siendo difícil el establecimiento de bases objetivas y rigurosas. Desde siempre se han formulado multitud de teorías, tanto para crear o justificar la arquitectura, como para interpretarla, constituyendo un bagaje de difícil sistematización y solo enjuiciable profundizando en la sensibilidad y epistemología de cada época. En la producción actual, y especialmente en las intervenciones de restauración o rehabilitación, el conocimiento de las claves que intervienen o intervinieron en la génesis de la arquitectura puede constituir un interesante referente para el proyecto. Esta comunicación pretende llamar la atención sobre todo este campo de investigación que incide en el estudio de la obra construida. Esta nos permite ver, reflexionar, aprender y también crear o imaginar.
Igualmente, se realiza un acercamiento crítico a las distintas estrategias para investigar los mecanismos proyectuales, algunas ejercitadas en el pasado con desigual acierto y rigor y otras emergentes hoy aún por sistematizar y desarrollar. Muchos estudios históricos, antecedentes de los actuales, podrían encuadrarse dentro de un llamado planteamiento analítico, buscando descifrar la arquitectura del pasado desde distintos acercamientos y bases. Así, por ejemplo, al siglo XVII le preocupó el control de la belleza. Los dos siguientes supusieron en gran medida el reencuentro y reinterpretación de Vitruvio. El siglo XX se prodigó en el estudio y formulación de trazados reguladores, simetría dinámica. Para todo ello, según el momento, se recurrió al número, la geometría, la metrología, tratadística o incluso a la música, dando lugar a ambiciosas teorías que intentaron, dentro de sus limitaciones y, por supuesto, errores, conocer la regla de composición de la arquitectura, aplicando la sensibilidad e inquietudes de cada época. Sin embargo, enjuiciadas bajo sus propios puntos de vista, serían lógicas y coherentes. No obstante, en el siglo XX y principalmente en el último tercio, se relativizan todos estos planteamientos. Hoy no es admisible suponer a los artífices de la arquitectura conocimientos más avanzados que los de su tiempo, ni se pueden aceptar teorías universales y válidas para cualquier época, lugar o estilo. Según Panofsky, existe una diferencia fundamental entre el método de los egipcios y el de Policleto, entre los procedimientos de Leonardo y los de la Edad Media. Lo difícil es, evidentemente, detectar cada modus operandi, un reto que los estudios del pasado nos dejaron abierto. Sin embargo, sobreviviendo al cambio de los tiempos, esta inquietud ha llegado hasta nuestros días. Pese a la evidente dificultad del estudio científico de todas estas cuestiones, sobre la que pesa abundante crítica y cierta acusación de relativismo, numerosos puntos de vista siguen siendo rescatados o implementados con renovada fuerza en estudios actuales, incidiendo en distintos aspectos quizás de los más dispares, ¿no? En algunos estudios, todavía hoy, se ensayan sistemas de proporción más o menos complejos, con gran protagonismo de la geometría. También los aspectos matemáticos, tan vinculados a esta, han tenido fácil entrada. También la tratadística, acudiéndose a los documentos teóricos que ya desde el gótico final se empiezan a producir como reflejo del saber de cada época. Por último, entre los recursos analíticos más frecuentes ha estado la metrología, difícil disciplina que, bien documentada en cada caso, podría ayudar a la interpretación en proporción y dimensión de la arquitectura. El conjunto de estos y otros enfoques posibles, discutibles ante todo si se absolutizan o universalizan, conforman, sin embargo, una interesante batería de herramientas para la comprensión de la arquitectura, sobre todo histórica. Habría que admitir, no obstante, que puede necesitarse más de una en cada caso concreto y, ante todo, para estas cuestiones, un exacerbado espíritu crítico que justifique la aplicación de cada metodología analítica en concreto. Además, cualquier metodología debiera establecer y argumentar los criterios de aceptación-rechazo de sus hipótesis e igualmente evaluar el error o desviación admisible de estas respecto a la realidad que estudia. Y todo esto coherentemente, implementado de manera coherente con los procesos de producción arquitectónica, de diseño, trazado o replanteo in situ, constructivos o de cualquier otro tipo. En este plural marco merecen atención, y quiero recalcarlo, dos grandes planteamientos que actualmente y con distinta orientación, a mi juicio, existen y se acercan a la arquitectura. En primer lugar, los que, abandonando criterios a priorísticos y teorías universales, adoptan una estrategia integradora de múltiples puntos de vista derivados de un conjunto de enfoques multidisciplinares. Se dan entrada así a consideraciones sociales, artísticas, culturales, epistemológicas, para llegar a la completa comprensión del proceso creativo. Y junto a este conocimiento global del hecho arquitectónico,
les interesa también detectar el modus operandi específico de cada edificio, el aplicado en ese momento y lugar. Para ello se rastrean aspectos tipológicos, de programa de necesidades, formales y artísticos, estructurales, normativos, sobre el autor y su formación. También se valoran en cada caso el papel del número, la geometría, líneas compositivas y su relación con los elementos arquitectónicos, proporción, manejo de escalas o los sistemas métricos de referencia que pudieron llegar a operar. Se trata de considerar, en definitiva, multitud de factores que den método y objetividad a la investigación. El estudioso, antes de formular sus hipótesis, debe cuestionarse una amplísima batería de aspectos que serán la base de su acercamiento al problema. Este enfoque, pese al esfuerzo metodológico que hay que reconocerlo, sin embargo, comparte una cualidad con sus heterogéneos antecesores históricos. Todos pretenden, decididamente, desentrañar el proceso creador. Vienen a ser ejercicios de análisis desde bases más o menos fundamentadas o plurales. En cambio, y en segundo lugar, esta sería la otra gran postura que yo detecto, paralelamente a estos puntos de vista calificables como analíticos, puede hoy detectarse otro acentuadamente más propositivo. Este, restando interés a descifrar las claves gestacionales de la arquitectura, sugiere una reinterpretación creativa. Se trata, pues, de un planteamiento fiel a la irrenunciable vocación del arquitecto, transformadora, que elabora otras realidades más allá de la concreta e inmediata. Esto, de paso, otorga a la arquitectura construida la capacidad de sugerirnos otras arquitecturas, imaginarias, pero tal vez materializables, incorporables al proyecto. Para concluir, quisiera recalcar que, sin duda, el conocimiento de las claves que inciden en el proceso creativo son de utilidad para el arquitecto del siglo XXI. Estas se encuentran en la propia arquitectura, nueva o antigua, sobre la que se pueden implementar multitud de acercamientos no excluyentes. Su integración en la praxis proyectual, junto con los innumerables condicionantes actuales, lejos de predeterminar o rigidizar la solución, la diversifican y enriquecen. También la anclan a la vez a la historia de la arquitectura, reforzando su categoría de producto cultural. Se asume así, de paso, el bagaje de una profesión ya milenaria, incorporando al edificio claves con gran lógica arquitectónica. Estas, quizás por este carácter, tendrían potencialidad para ser interpretadas o reinterpretadas de nuevo en un futuro y tal vez insinuar, una vez más, nuevas arquitecturas. Muchas gracias por su atención.